mami. ¿Alguna vez se levantaron con ganas de saber qué son las fuentes del derecho? No, a mí tampoco. Es más, no hay nada que me importara menos que las fuentes del derecho. Porque, para empezar, ni siquiera sabía qué era. Y segunda, pues yo no estudio derecho. Pero en mi carrera me tocó esta materia de derecho y tuve una tarea de esto. Y se me hizo genuinamente interesante algo de la escuela. Pero nadie lo enseña de forma entretenida en YouTube, güey. Nadie. Así que como un maldito soy me tuve que preguntarle a GPT para saber qué significaban estas mentadas fuentes del derecho. Pero como no quiero que ustedes se rebajen tanto como yo, me puse a investigar de forma seria y cautelosa qué significan las fuentes del derecho, para que ustedes no lo tengan que hacer. Así que este video será más cómico que informativo, y trataré de usar la menor cantidad de palabras antisonantes que salen de mi sangre sonorense, para que todos puedan ver cómodamente este video. Les dije trataré, compadre. Para empezar, ¿sabes qué son las fuentes del derecho? Que no, güey, ya cierra el hocico, güey. Porque miren, no es como que viene un mago y dice, ahora vivo la de la ma, y tiene sus leyes, mijo, No, güey, las leyes se inventan con un criterio establecido por 3 grandes ramas, que puede haber más, u otros métodos externos. ¿Y estoy desinformando? Probablemente, pero te diré 3 de las fuentes que se usan para crear nuevas leyes, así que iremos desde la que se usa menos hasta la que se usa más. Creo, también estoy desinformando. Número 1. Las fuentes históricas. ¿Por qué en el guión pusiste fuente número 3, mamón? Aunque no lo creas, en el pasado también había leyes, y se guardan registros de estas leyes para saber cómo se hacían las cosas en el pasado y cómo podemos mejorarlas para el futuro. Como un ejemplo, güey, imagínate que te encuentres los textos de Moctezuma donde ponían las leyes de que si no matas a un jaguar con tus manos desnudas te van a sacrificar para que tu vida sirva de algo. Pues eso es una fuente histórica, compadre. Algunos otros ejemplos que sí son de verdad y no me saqué de la nada sería el código de Hammurabi. El código de Hammurabi. Ya se la saben, güey, el de ojo por ojo, diente por diente, nariz por oreja. Probablemente una de las más conocidas, donde la ley establecía que lo que tú hacías se te devolvía, güey. O sea, si acabaste con la vida de alguien, pues la ley se encargaría de terminar contigo. Si golpeas a alguien, te van a golpear a ti. Y obviamente esta ley se sustentaba, porque escribí sustentaba, no mames, ni siquiera digo esa palabra. Obviamente esta ley se hizo para rellenar la sed de venganza que tenía la gente. Pero al día de hoy se han pulido para evitar que haya un exceso de castigo con la gente que comete crímenes. Y para eso se inventaron las cadenas perpetuas, donde con una buena negociación te la reducen a 15 años, te bajan otros 5 por buen comportamiento, pides cambio a una cárcel de Europa y sales en 2 semanas y te regalan una casa. Joder, viva España, tío. Igual que el código Hammurabi, aunque no se use, el historial de casos aplicados con esa ley da a entender el nivel de castigo para nuevas leyes. Y lo bueno que ya no se usa esta ley, ¿verdad? ¿Verdad? Otra cosa que también es una fuente del derecho sería la Constitución de Cádiz, donde básica, obvia y totalmente mal explicado decía cómo debías tener tu bigote y cuáles usar y cuáles no. O sea, era un código de vestimenta, güey, y era la ley, pero para bigotes. Y así había varios códigos de vestimenta en varias partes del mundo donde no podías elegir en totalidad tu forma de vestir. Aunque, pensándolo bien, deberíamos volver a obligar a la gente a no vestirse de formas tan nacas, pero nah, qué bueno que ya no existe en ningún lugar en el mundo en el que haya códigos de vestimenta. Y para terminar de explicar las fuentes históricas, quiero comentarles sobre las leyes de Fuero Viejo de Castilla, las cuales son un montón de leyes de los años 1300 que se ejercían en España, de que si tenías algún pedo con alguien, por cualquier tipo de pelea, por cualquier discusión, podían pelearse uno versus uno con una espada, güey. O sea, durísimo, güey, durísimo. O sea, imagínate que eso todavía siguiera vigente y vas con tu vecino y le dices que no mames, que se la pasa poniendo música en YouTube con un montón de anuncios y el cabrón no quiere bajarle y le sube más y lo retas a una pelea de espadas y lo terminas despedazando. Eso sería totalmente correcto y legal si el Fuero Viejo de Castilla siguiera vigente. En general, las fuentes históricas son las leyes antiguas que ya no se ejercen, pero nos ayudan a entender cómo ha evolucionado el derecho y de ahí permitirnos mejorar su sistema legal. Me di a entender, ¿verdad? ¿No? Bueno, me vale madre. La siguiente. Ahora la fuente número 2. Las fuentes reales. Esta es muy fácil de entender, ¿ok? A veces las leyes se crean porque pasan cosas que hacen necesario crear una ley para evitar eso. Suena muy obvio, ¿verdad? O sea, antes no había una ley que evitaba tomarse fotos con animales silvestres, incluyendo osos. Porque, ¿quién es tan pendejo? Porque ¿quién es tan imbécil como para ponerse en ese riesgo? Bueno, pues en 2022 se aprobó una ley anti-selfies en Quintana Roo, porque al parecer muchas personas resultaban heridas, ¡qué sorpresa! Y así muchas leyes se crearon en base de acontecimientos ocurridos, como la ley de Olimpia, donde no puedes compartir información personal a terceros, lo cual es obvio que está mal, pero como la gente lo hacía, tuvieron que hacer una ley para evitar más casos de eso. Imaginen un caso hipotético. Se acuestan en su cama y me siguen en Instagram y de repente te comes una mantecada de más y resulta que la harina de estos panes a partir de un número de mantecadas empiezas a alucinar y esta se vuelve un estupefaciente muy común, pues a partir de todos los casos malos ocurridos de eso se podrían implementar leyes para evitar que la harina se haga de la forma en la que se vuelve un estupefaciente o se limita la venta a mayores, pero todo empieza por casos de la vida real. Es un ejemplo todo naco y estúpido y pendejo, pero ¿me entendieron, verdad? Un último ejemplo de una ley creada por una fuente real sería la ley de transparencia, la que se creó en Estados Unidos recientemente para poder ver unos archivos que había por ahí, que estaban ocultos, que no querían enseñarlos y ¡guau!
Número 3. Las fuentes formales. Las leyes formales es la forma más formal, perdona, no se me ocurrió otro sinónimo al chile, de crear nuevas leyes. Es basándote en el conjunto de las leyes, las jurisprudencias, la constitución, las costumbres y en general todas las leyes vigentes para crear una nueva ley que se mejore el estilo de vida de las personas que sigan estas leyes. David, pon comas cuando hagas tu guión. Y aquí donde ustedes me van a preguntar, ¿y eso en qué ayudará a que lo aumenten el IVA a los videojuegos adultos, David? Pues no sé, igual no se aprobó esa ley. ¡Yay! Se supone que las fuentes formales se basan en mejorar lo ya establecido y o crear algo nuevo que sirva al lado de las mismas leyes que ya existen. Sé que me estoy enredando demasiado con esta fuente, pero es que en esta parte de la tarea que hice para la materia, mi cerebro ya no estaba cerebreando, güey, y fue la fuente que menos le puse atención, así que cuando estudié sobre esto, pues no entendí nada. Y como no lo entendí bien, aquí les voy a explicaré rápido sus ejemplos para ver si ustedes sí le entienden, porque yo no lo entendí y estoy un pendejo. A ver, todos sabemos que existe la Ley Federal del Trabajo, la que te dice esa que cuántas horas tienes que trabajar a la semana, cuánto vas a ganar, cuánto te van a dar cuando caiga el águila, o sea, cuando caiga el aguinaldo. Pues a cada rato miramos cómo esta se modifica para supuestamente mejorar el trato al trabajador. ¡Yupi! Me subieron el sueldo este año. Y si no entendieron este ejemplo, ahí les va otro ejemplo. Imaginen que en su colonia todos barren su banqueta y la parte de enfrente de su calle. No hay ninguna ley que diga que tienes que limpiar ahí. Nada más que de vez en cuando tienes que tirar tu basura donde tienes que tirarla ya, pero nadie dice que tienes que barrer. Pero se empieza a hacer una costumbre y todos dicen, hey, pero ¿por qué no barriste? Tú tenías que barrer. Pero no es una ley, pero sí es una ley. Así que poco a poco en la colonia se implementa esa ley y el gobierno de tu municipio implementa la ley de limpiar la calle enfrente de tu casa. Porque todos igual ya lo hacen y viene a partir de una costumbre. En efecto, es parecido a las fuentes reales, pero es más con costumbres que con casos que pasan. En ese ejemplo nada más. Porque miren, si aún no entendieron las fuentes formales, déjenlo explico como si fuera una receta de cocina, ¿ok? Porque miren, las fuentes reales, las que se hacen con casos que pasan en la vida real, son como los ingredientes y el hambre, o sea, la necesidad de hacer la comida. Pero las fuentes formales son el proceso en el que juntas todos los ingredientes, los metes al horno, lo calientas y sale y ya por fin una ley. O sea, tú ya sabes cómo funcionan las leyes y creas una nueva. Y ya tienes esa comida lista y la llevas a la legislación para ver si te aprueban. Y si no entendieron lo de la legislación, ahí les va otro ejemplo. Entras a una boss fight en Elden Ring a la verga donde el enemigo es una legislación y si tienes la will correcta y argumentaste bien tus leyes y quieres implementar una nueva ley, tienes que vencer la legislación. Si lo venciste, chingón, te aprobaron una ley. Si perdiste, no te aprobaron una ley. ¿Entendieron, verdad? No. Puta madre. Entonces ahí les va otro. Este es el proceso IDASPI. Miren, es súper aburrido explicar el acrónimo que tiene que ver todo este proceso, así que les haré una demostración con un sketch. Iniciativa. ¿Puedo salir? Discusión. No lo sé. ¿Puede? La otra vez regresó pedo como a las 3 de la mañana. Aprobación. Nah, pero si se va no va a dejar toda la noche solos, amor. Sí, a huevo. Sanción. Sobres, güey, pero te traes una coca, Publicación. Voy a poner en el grupo de WhatsApp de la casa que vendrás con una coca, Iniciación de la vigencia. Sales a las 7 de aquí, No antes y no después. Si no te diste las fuentes formales, solo tienes que leerte como 200 hojas de las leyes que existen para pedir formalmente crear una nueva ley. No te preocupes, no vas a estudiar derecho. Y si vas a estudiar derecho, no vas a ver este video pendejo. Ya le dije que era humorístico. Y yo claramente no estudio derecho, así que pura madre leeré la Constitución. O hasta que mi carrera me lo pida y probablemente me dé una embolia en la página 10. Así que de momento dejaré el video por aquí y cuando aprenda más y no solo haga un video cuando solo tuve una tarea de este tema y capaz si venga a decir que todo este video no tiene sentido. Y de momento quisiera decirle que si llegaron hasta acá, quería agradecerles por aguantar mis pendejadas y alucinadas y el proceso de mi locura y que todos los días pierdo el doble de neuronas que ayer y que ya debería dejar de decir la letra porque ya dije un chingo y ayer me comí una empanada de carne bien molida buena que escribí en el final del guión que estoy un pendejo. Bueno, bye.